hermanas en esta noche, pues damos gracias a Dios que nos permite el poder estar aquí para adorar y glorificar su nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, un versículo conocido. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Evangelio de Lucas 19, 10. Dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Tome su lugar en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a predicar, hermanos, en esta noche el tema: ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? El versículo que hemos leído de nuestra base bíblica dice: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. Ahí vemos que hay una separación del hombre de Dios a causa del pecado. El pecado nos separa de Dios, nos separa del propósito de Dios. El pecado es errar al blanco, errar al propósito que Dios tenía para con el hombre. Y el hombre fue separado de Dios por causa de su pecado. Y sabemos que la cosa más destructora del universo es el pecado, la causa de toda dificultad, el origen de todo pesar y el terror de todo hombre se reúne en esta palabra: pecado. Pecado es errar al blanco, es todo lo malo que desagrada a Dios. Toda locura, toda enfermedad, toda destrucción y toda guerra halla su origen en esta palabra llamada pecado. Aleluya. Podemos decir, hermanos, en esta noche que el pecado es como un huracán desenfrenado, un volcán desencadenado, es como un ladrón andando al acecho. También podemos decir que el pecado es como un león rugiente que anda buscando su presa. Podemos decir también que el pecado es como un cáncer mortal carcomiendo el alma del hombre. También el pecado podemos decir que es un sumidero de corrupción que contamina cada área de la vida de los seres humanos. Aleluya. Hay una frase que dice que el pecado puede apartarte de la Biblia o la Biblia puede alejarte del pecado. Y eso es verdad. El pecado nos puede alejar de la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios nos da el poder para poder alejarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: por los siglos los hombres se encontraban perdidos en tinieblas espirituales, cegados por la enfermedad del pecado. El hombre trataba de hallar una vía de escape. El hombre necesitaba que alguien pudiera redimirlo de la cárcel del pecado y de Satanás. Aleluya. Y el hombre se pregunta: ¿cómo puedo salir de este problema, de esta vida pecaminosa? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde iré? ¿Cómo puedo deshacerme de esta terrible enfermedad llamada pecado? ¿Cómo puedo salir de la red en que me hallo? Y esta ha sido una
sabe por qué está aquí. La gente no sabe de dónde viene ni a dónde va, cuál es su propósito. La gente no tiene identidad espiritual. No sabe por qué está viviendo. No sabe cómo puede cambiar. Si hay un camino, ¿cómo puedo encontrarlo? Dice. Vemos la respuesta de la Biblia, hermanos. La Biblia nos habla de un Dios de amor que quería hacer algo por el hombre, que quería salvarle, que quería liberarle de la maldición del pecado. Pero ¿cómo podría hacerlo siendo Dios justo y santo? ¿Cómo podía Dios salvar al hombre del pecado? ¿Cómo podía Dios limpiarlo? ¿Cómo podía Dios perdonarlo? Dios le advirtió al hombre desde el principio que si desobedecía y comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Él le dijo que no comiera, moriría físicamente y espiritualmente. Y ahí, hermanos, Dios creó el huerto del Edén. Allá en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, el Señor le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer. Del árbol de guayabo, de plátano, de mango, de naranjas, de mandarinas, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Aleluya. Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, vas a morir. Algunos dicen que era la manzana, ¿verdad? Esa es la teoría que conocemos, que la manzana, que fue Adán y Eva que comieron la manzana, pero eso no es verdad, hermanos. La Biblia nos habla del fruto prohibido nada más. No nos dice qué clase de fruta era, pero ahí estaba ese árbol. Dios plantó ese árbol para probar al hombre, porque Dios siempre ha probado al hombre a ver si le va a servir de corazón o no le va a servir de corazón. Porque, hermano, Dios no creó robot, Dios no creó maniquí. Si Dios hubiera creado gente que le alabara automáticamente aplanándole un botón, hubiera creado robots. Gente con la cual no batallara, gente con la cual le obedeciera, solamente Dios le aplanara el botón de play y empezara, hermano, a alabarle y a glorificarle y a obedecerle. Pero eso no fue así. El hombre fue creado con libre albedrío. El hombre es una persona tripartita. A lo mejor usted dice: ¿con qué se come eso? Tripartito quiere decir que tiene un espíritu. Es donde se produce el nuevo nacimiento. Tiene un alma, donde están las emociones, la voluntad. Tiene un cuerpo donde habita el espíritu. El cuerpo humano que es, vamos a decir, lo que es el cajón donde habitamos. Pero el hombre, hermano, tiene libre albedrío de escoger servir a Dios o no servir a Dios. Aleluya. Obedecer a Dios o desobedecerle. El hombre iba a escoger. Adán y Eva iban a escoger. Y dice la Biblia, hermanos, que el hombre desobedeció porque estaba Satanás, que entró en una serpiente y lo hizo que pecara, que desobedeciera a Dios. Comieron de ese fruto. Y cuando Eva le dio la primera mordida, dijo: Dios nos dijo que íbamos a morir. Y Eva dijo, ella se vio y dijo: pues no me ha pasado nada. Y le dio a Adán, fue con Adán y dijo: Adán, Dios nos dijo que si comíamos de ese fruto íbamos a morir. Yo mordí ese fruto, pero mira, no me morí. Quizás no se murieron físicamente, pero sí se murieron espiritualmente. Porque cuando Dios vino al huerto y dijo: Adán, ¿dónde estás tú?
Dice que ellos se escondieron, hermano, y dijeron, es que me escondí porque tuve temor. Antes no tenían temor, pero el pecado provocó ese temor. El pecado provocó que se abrieran los ojos, hermanos, y conocieran lo que era bueno y lo que era malo. No murieron físicamente al instante, pero sí murieron espiritualmente, hermanos. Se cortó esa vía de comunicación de santidad con Dios y empezaron murieron espiritualmente, y consecuencia de esa muerte espiritual vino la muerte física. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera espiritualmente ni físicamente. Pero el pecado abrió la puerta, y por esa puerta entró la muerte física, entró la enfermedad y entraron todos los males que conocemos hoy en día. El hombre desobedeció y por lo tanto tenía que morir. Y Dios hubiera sido mentiroso si no moría. Porque Dios no puede faltar a su palabra. Él tenía que cumplir su palabra. Por lo tanto, cuando el hombre voluntariamente le desobedeció, fue excluido de la presencia de Dios voluntariamente. Adán y Eva escogieron seguir por el camino de Satanás. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 3, y en el versículo 23 dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Ellos pecaron contra Dios. Ellos, hermano, al desobedecer, pecaron contra Dios. Y cuando Eva, primeramente desobedeció a Dios, ella se convirtió en un instrumento ya no de Dios, sino de Satanás, que Satanás usó para hacer caer en pecado a Adán. Aleluya, gloria a Dios. Y los dos pecaron. Los dos pecaron contra Dios, hermanos. Eva pecó, y a la vez ella hizo que Adán pecara. Y nos dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que cada ser humano que nace en esta tierra nace con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia a hacer lo malo. Por eso usted ve cuando un niño en su etapa de desarrollo y de crecimiento llega a la adolescencia, a la pubertad, hermanos, su tendencia es siempre hacer lo malo. Hacer lo malo. No dice: ay, yo quiero vivir en santidad. ¿Verdad que no? Siempre quiere hacer lo malo. Por eso debe haber un cambio en la vida de la persona a través de Jesucristo, que lo libere de ese pecado, de esa naturaleza pecaminosa, y le dé una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Dios creó al hombre perfecto, hermanos, pero ellos, por su desobediencia, pecaron contra Dios. Dice en Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces el hombre es el que hace lo malo, y muchas veces le culpa a Dios. A ver.
Entonces, hermanos, Dios creó al hombre, Adán y Eva perfectos, pero su desobediencia hizo que entrara el pecado, entrara la muerte, hermanos. Aleluya. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestras acciones. En una ocasión había un hombre que dijo: Dios no existe. Porque si Dios existiera, entonces ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta muerte, aborto, etcétera? Y el hombre que era cristiano le dijo: espera, no es de Dios el de la culpa, sino el hombre que le ha dado la espalda a Dios. El hombre, hermano, en conexión con Satanás, son los que han traído toda esta desgracia a este mundo. No es Dios, sino las acciones de los seres humanos, su pecado. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando Dios creó en el principio el mundo y todo lo que en ellos hay, hermano, o había juntamente con el ser humano, nos dice en Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, no malo. Dice que era ¿qué? ¿Qué era qué, hermano? Bueno en grande manera. A ver. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, Amén. versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Proverbios 19:3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre pecó contra Dios, hermanos. Pero tenía que haber una salida, ya que el hombre estaba desesperadamente perdido y sumido en el pecado. Su propia naturaleza se había corrompido, se opuso a Dios. Muchos de los hombres decían que Dios no existía, estaban tan cegados por el pecado. Pero Dios, ahí en el huerto del Edén, Él avisó que Él redimiría la situación. Él advirtió también al diablo que la simiente de la mujer lo iba a vencer, le iba a aplastar la cabeza, y le prometió al hombre un rayo de luz, un rayo de esperanza. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que la serpiente, le dijo Dios a la serpiente: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Tú le herirás en el carcañal, pero él te aplastará la cabeza. La herida en la cabeza habla de un daño total y permanente. El calcañar, que es el talón, se refiere a una herida temporal. Esa era una promesa de Dios. Dios dio una esperanza al hombre, y a través de los siglos el hombre se ha agarrado de esa promesa. En el Antiguo Testamento Dios dio la promesa de salvación al hombre. Si por la fe podía creer en el Redentor prometido. Y así fue como Dios empezó a enseñar a su pueblo que el hombre se salvaría mediante un sustituto, otro que tendría que pagar el precio de la redención del hombre. Dios prometió que iba a venir un Salvador. Y la única solución, hermanos, era que un inocente, un sustituto, se ofreciera voluntariamente para morir físicamente y espiritualmente ante Dios. Y este sustituto tendría que llevar el castigo, la pena y la muerte del hombre. Pero la pregunta es: ¿dónde se encontraba ese hombre que pudiera morir por el hombre? ¿Dónde se encontraba ese hombre, esa persona que pudiera redimir, perdonar, limpiar
hermano? ¿Dónde? ¿Quién podía si todos estaban en pecado? Todos habían pecado, desde Abel, primero, desde Adán y todos los hermanos, todos habían pecado. Nadie podía redimir al hombre. No había ninguno en la tierra, porque dice Romanos 3:23, dice, todos pecaron. Pero Dios, hermanos, que es amor, como lo dice la palabra, en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice Ezequiel 18:30, Dios dice, no quiero la muerte eterna del que muere. El amor de Dios le llevó a encontrar una forma de redimir al hombre de su pecado para que pudiera vivir y no muriera eternamente. Dios había hecho una ley, el alma que pecare esa morirá. Ahí en Ezequiel 18:4, y esa ley, hermano, no podía ser cambiada. En otras palabras, cuando un hombre pecaba debería de pagar con su muerte, a menos que pudiera encontrar un sustituto que muriera en su lugar y sufriera el castigo que le pertenecía a él. Un hombre tenía que morir por un hombre para poder liberarlo de su castigo. Pero ya que todos los hombres habían pecado, no había nadie que pudiera morir por otra persona. Pero Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, tuvo que dar a su Hijo Jesucristo. Nació de mujer. Él tomó un cuerpo humano. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, Él fue perfecto, Él pudo ser nuestro sustituto. Por eso, el corazón de la Biblia, que es San Juan 3:16, conocido por todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Jesucristo, hermano, vino a este mundo. Dios dio a su Hijo. ¿Por qué? Para que Él llevara la pena de muerte en nuestro lugar. Él vino por escogimiento propio. Fue a la cruz, en lugar nuestro. Él murió para que nosotros viviéramos. Él sufrió hasta la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él tomó nuestro lugar. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:24, Él llevó nuestros pecados sobre el madero para que nosotros vivamos. Cuando Él fue crucificado, llevó nuestros pecados, los tuyos y los míos, hermano. Es como aquel criminal, aquel ladrón, que delante del juez, el juez le dice, tu sentencia es morir en la silla eléctrica, por tus delitos, por tus crímenes. Hermanos, cuando aquel hombre ya sentenciado a morir en la silla eléctrica, pero de repente viene otra persona y le dice al juez, yo voy a ser el sustituto de esta persona, yo voy a tomar su lugar. Y la persona, hermano, que ni la debía ni nada, que no cometió ningún delito, toma el lugar de aquel que iba a ser sentenciado en la silla eléctrica. Y aquel que iba a ser sentenciado en aquella silla eléctrica por sus delitos, el juez le dice, usted queda libre. Otro va a ocupar su lugar. Y el que no había cometido delito, hermanos, lo ponen en la silla eléctrica y muere en lugar de aquel criminal. Ya no pueden sentenciar otra vez a aquel criminal, ya no puede morir porque ya alguien fue un sustituto. Aquel criminal queda libre de esa condena y perdonado por el juez, porque ya alguien pagó el precio. Eso fue lo que hizo Jesús. Tú y yo merecíamos la pena de muerte por nuestros pecados, por nuestros delitos, porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y Dios iba a anunciar sentencia de muerte eterna sobre nosotros, hermanos, por nuestros pecados. Pero Jesús dijo, Padre,
Yo voy a tomar un cuerpo humano, voy a ir a la tierra, voy a dar mi vida y voy a tomar el lugar de ellos, voy a morir por ellos para que ellos puedan ser libres y limpios de pecado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, Cristo nos perdona, Cristo nos limpia, Cristo nos cambia y somos, hermanos, justificados, rectos delante de la presencia del Señor. Cuando dale un fuerte aplauso al Señor. Era necesario, hermano, que Jesucristo viniera a la tierra. Tendría que tomar la forma de siervo, de sometimiento. Tendría que hallarse la condición de hombre. Tendría que humillarse y ser obediente hasta la muerte. Tendría que luchar contra el pecado. Tendría que encontrar y vencer a Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Jesucristo tendría que venir a este mundo. Tendría que venir a comprar la libertad de los pecadores que estaban en pecado. Tendría que venir a romper las cadenas y poner en libertad a los cautivos, pagando el precio que sería su propia sangre. Tendría que venir a este mundo a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Tendría que ser herido por Dios y separado de Él. Tendría que ser herido por las rebeliones y molido por los pecados del hombre. Aleluya. Tendría que reconciliar al hombre con Dios. Tendría que ser el sustituto. Tendría que morir en lugar del hombre pecador. Todo esto tendría que hacerlo Jesús voluntariamente. Amén. Y gracias a Dios, hermano, eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tomó nuestro lugar. Por su amor, por su misericordia, hermano, vino y nos perdonó. Amén. Gloria a Dios. Nosotros valemos a los ojos de Dios. Jesús vino para revelar a Dios a los hombres. Él es quien dijo que Dios nos ama y se interesa, hermano, por nosotros. Nos habló de la misericordia, nos habló de la clemencia cuando estaba aquí en la tierra, nos habló de la gracia de Dios, nos prometió la vida eterna. Pero más que eso, Jesucristo participó de carne y sangre para que pudiéramos, aleluya, para que el hermano pudiera morir. Como dice Hebreos 2:14. Dice 1 Juan 3:15 que Él apareció para quitar el pecado. En Mateo 20:20 dice que Cristo vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. El único propósito al venir al mundo fue ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de los hombres. Vino para morir y la sombra de la muerte le siguió a cada paso durante los 33 años de su vida terrenal. La noche en que nació Jesús, Satanás tembló. Satanás procuró matarlo en su niñez cuando salió el decreto de Herodes que mandaba matar a todos los niños. Su único propósito fue asegurarse de la muerte de Jesús. En todos los días sobre la tierra, ni una vez Jesucristo cometió pecado. Fue el único hombre que vivió sin pecado. Él podía estar frente a los hombres y decir, Jesús decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Satanás lo perseguía día y noche, pero nunca halló pecado en él. La Biblia dice que era sin mancha y sin contaminación. Jesucristo, hermano, avanzaba hacia la misión que había venido a ejecutar. Vino a salvar a los pecadores, vino a apaciguar la ira de Dios. Vino para redimir a los hombres esclavizados por el pecado. Vino para triunfar sobre el infierno y la muerte. Vino, hermano, porque su meta era la cruz. Aleluya. Su meta era la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gracias a Dios por ese sacrificio, hermanos. Él tomó nuestro lugar. Él tomó un cuerpo humano para morir por ti y por mí. Aleluya. Hay un poeta que dijo, lo que le atormentaba más que el dolor era el anhelo profundo, la sed divina por las almas de los hombres, y querido Señor, una de ellas era la mía. Amén, gloria a Dios, aleluya.
La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Jesucristo llevó el pecado de toda la humanidad. Y esa intensa agonía fue, hermano, que Él sufrió ahí en la cruz. Cuando decía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa intensa agonía fue, hermano, porque Dios le volvió la espalda y escondió el rostro de Él a causa del pecado de la humanidad. Jesús clamó ahí, como dice el Salmo 22:1, a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora yo veo tres cosas en la cruz. La primera cosa que yo veo en la cruz es la profundidad del pecado del hombre. No fueron ni los judíos, no fueron ni los romanos, porque a veces la gente dice, es que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Es que los romanos fueron los que crucificaron a Jesús. Pero yo te vengo a decir en esta noche que no fueron ni los judíos ni los soldados romanos los que le crucificaron. Fueron tus pecados y fueron los míos lo que le hizo que Él se ofreciese a morir de esa manera. Fueron tus pecados y fueron los míos lo que lo llevaron a la cruz del Calvario. La segunda cosa que veo en la cruz es el incomparable amor de Dios. Si tú en alguna ocasión has dudado del amor de Dios, hoy yo te digo, contempla bien el Calvario, porque ahí encontrarás la máxima expresión del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. Mira el Calvario y mira cuánto Dios te ama. Que lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, le clavaron una lanza en su costado, le clavaron aquellos clavos grandes en sus muñecas, en sus pies, hermanos. Todo eso lo hizo por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchas veces le fallamos a Dios, pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios nos deja de amar. A veces decimos, es que le fallé a Dios, a lo mejor ya Dios no me ama. No, hermanos, si Él nos amó siendo pecadores, aun cuando más, mucho más siendo sus hijos. Y no porque tú le falles y peques contra Dios, hermano, eso no quiere decir que ya Dios no te ama. Dios nos sigue amando y Dios sigue teniendo misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tercera cosa que veo en la cruz es el único camino para la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay posibilidad de salvarse del pecado y del infierno si no se identifica con Cristo en la cruz. No hay caminitos, hermanos, que lo lleven al cielo. No hay veredas tampoco. Solamente hay un camino y ese camino se llama Jesús. Si la gente agarra veredas para entrar al cielo, esas veredas no los van a llevar al cielo, los van a llevar al infierno y a la condenación. Porque solamente hay un camino para entrar al cielo y ese se llama Jesús. Así que la gente, hermano, tiene que aceptar a Cristo del corazón, decirle, perdona mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Y que el Señor cambie su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el llevar una vida buena y moral nos pudiera salvar, Jesucristo no hubiera muerto. Un sustituto tenía que tomar tu lugar. Solo Jesús lo pudo hacer. Solamente Jesús nos puede dar el perdón. Amén. Si la vida buena y moral nos pudiera salvar, entonces ¿por qué murió Jesús? A veces la gente dice, yo voy a entrar al cielo por mis buenas acciones, por mis buenas obras, no le hago mal a nadie, no tomo ni fumo y esto y aquello. Y piensan que por esas cosas, hermano, entramos al cielo. No entramos al cielo, hermano, por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones. Entramos al cielo porque recibimos a Cristo. Somos pecadores arrepentidos, somos pecadores perdonados, somos pecadores limpiados por la sangre de Jesús. Hemos nacido de nuevo gracias a su amor y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por último, voy a compartir contigo 5 cosas que la sangre de Jesús hace.
Primeramente dice Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación, o sea, borrar la culpa sobre el altar por vuestras almas. Y dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o perdón, o libertad del pecado. La vida, hermano, en sí es espiritual, pero tiene un portador físico, que es la sangre. Amén. ¿Sí me está entendiendo? La vida es espiritual, pero tiene un portador físico que se llama sangre, que corre por sus venas. Porque cuando una persona tiene un accidente y se está desangrando, ¿qué es lo que expresa la gente? Se está desangrando, se le está yendo la vida. Porque la vida está en la sangre. Y si nosotros perdemos la sangre, perdemos la vida, nos morimos. Entonces la vida en sí es espiritual, pero tiene un portador físico que se llama sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que dar su vida, tuvo que derramar su sangre, dar su vida, en otras palabras, para el perdón de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. La primera cosa que hace la sangre, hermano, es que la sangre nos redime del pecado. Dice 1 de Pedro 1:18 al 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjate, vana manera de vivir. ¿Qué es vana? ¿Qué entiende usted por vana? Cuando usted agarra una nuez y la parte y no tiene nada, ¿qué dice? Está vana, está hueca, no tiene nada por dentro. Por fuera parecía bien bonita y la nuez, pero cuando usted la partió por dentro estaba hueca, vana. Así era la vida, así es la vida sin Cristo. Dice que es una vida vana, una vida hueca, una vida vacía, que la gente la quiere llenar con el alcohol, con las mujeres, con los vicios, con esto y con aquello, y todavía sigue estando ese vacío en el alma, porque ni el dinero, ni las mujeres, ni la riqueza, ni la fama, ni nada puede llenar el vacío, el hueco que hay dentro de nuestra vida. Solamente lo puede llenar Jesús. Por eso usted ve que la gente tiene fama, la gente, los artistas tienen fama, tienen riqueza, tienen casa, tienen dinero, tienen cuenta en el banco, hermano, pero viven una vida miserable, se quitan la vida, se pegan un tiro, porque nada de eso satisface la vida del ser humano. Solamente el que satisface la vida del ser humano se llama Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Jesucristo nos rescata de esa vida vana y nos da identidad, nos llena ese vacío. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Usted no fue redimido con oro y plata, porque ni toda la plata ni el oro del mundo era capaz de comprar su alma. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús, la vida de Jesús, hermano, nos redime del pecado, nos redime, nos perdona, nos libera. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra redención dice, fuiste redimidos. Aleluya. Fuiste comprados, sabiendo que fuiste rescatados. Esa palabra redención, rescatados, quiere decir redención, significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. Fuimos vendidos al diablo gratuitamente, pero Cristo nos redimió y nos ha vuelto a nuestra posición, a nuestra propiedad de Él. Amén. Cuando tú aceptaste a Cristo, Él te puso un sello de su Espíritu Santo y Dios le dijo al diablo y a los demonios, ahora este es de mi propiedad. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Diga conmigo, soy propiedad de Dios. Soy propiedad de Dios. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Cristo en mi corazón. La segunda cosa que hace la sangre de Jesús nos acerca a Dios. Amén. Dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos. No lejos de distancia, no. Lejos, hermano, de la presencia de Dios. Lejos de las promesas de Dios. Lejos de las bendiciones de Dios. Dice, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dios nos acercó, hermanos. Aleluya, ante Él. Nos acerca ante el Señor, hermanos. Antes no gozábamos de la presencia, pero ahora a veces lloramos, sentimos la presencia de Dios, porque estamos, hermanos. Jesucristo nos ha acercado ante Dios. El pecado nos separaba de Dios.
El pecado es como esa pared que nos impedía pasar al otro lugar, al otro patio, al otro cuarto. Así era el pecado. El pecado nos separaba de Dios. Pero Cristo Jesús quitó esa barrera y nos acercó a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, la sangre nos reconcilia con Dios. Dice Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. El mundo nunca tendrá paz hasta que la busque en la cruz de Jesucristo. Hoy en día usted ve que las naciones firman tratados de paz, pero ellos mismos la rompen. Pero la gente no va a encontrar paz en ninguna otra cosa. La paz nos la da el Señor. Amén. Amén. Nunca vamos a conocer la paz con Dios, la paz de conciencia, la paz de mente, la paz de espíritu, hasta que el hombre se acerque a Jesús. Ahí está el secreto de la paz. Esa es la paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, la sangre nos justifica ante Dios. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesús cambia de culpa y condenación en perdón y reconciliación. Jesús te pone en una buena posición ante el Padre. Somos justificados, hechos personas rectas delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. No por nuestras buenas obras, sino a través de Jesús. Todo es a través de Jesús. Las bendiciones que tenemos, la salvación, la sanidad, la vida eterna, las bendiciones, hermano, la paz, todo viene del Señor. No es producto de nuestras acciones. Todo viene de Dios. Amén. Y por último, número 5, la sangre nos limpia de los pecados. Dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de unos cuantos pecados. Nos limpia de los más grandotes. Lo que dice ahí, nos limpia de todo pecado. Dice todo, no una parte de nuestros pecados, sino de todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, hermano, te limpia de todo pecado. Por eso cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, no quedó por ahí un pecadillo, Dios lo limpió todo. A través de su sangre. Amén. Es que cuando usted agarra en un pizarrón, escribe ahí un montón de cosas, letras, y usted agarra el borrador y empieza a borrar, papá, no queda nada de letra. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Amén. El Señor limpia nuestra vida y nos deja la página en blanco para que escribamos cosas buenas. Una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar, hermanos, en esta hora. Y vamos a darle gracias al Señor por esa salvación tan maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos ahí donde usted está y dele gracias al Señor. Dígale gracias, Padre, por esta nueva vida que tú me has dado. Ayúdame a cultivarla. Ayúdame a valorarla. No es cualquier cosa, hermano. Usted no recibió cualquier cosa. Usted recibió una vida, una salvación, una vida eterna. Por eso dice el autor de los Hebreos, no descuidemos una salvación tan grande. Porque no le costó a Dios cualquier cosa, hermano. Le costó la vida de su Hijo. Le costaste la vida de su Hijo. Por eso tu alma es de grande valor a los ojos de Dios. No dejes que el diablo te rebaje, porque tú tienes identidad. Dios te dio identidad. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Eres un embajador del reino de los cielos. Aleluya, eres un representante. Eres un hijo y una hija de Dios. Aleluya, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta palabra que hemos compartido en esta noche. Señor, aleluya, tú has venido para redimirnos, tú has venido para limpiarnos, para salvarnos, para darnos nueva vida, para perdonar nuestros pecados, para hacernos hijos e hijas tuyas. Aleluya, Señor, en esta noche queremos darte gracias. Gracias, Señor, por esa salvación, por la salvación que tú nos ofreces a través de Jesús. No son nuestras acciones, no son nuestras buenas obras, Señor, las que nos dan vida eterna, las que nos dan entrada al cielo. Tu palabra dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por tu gracia, es por tu amor y tu misericordia, la que nos ha cambiado, la que nos ha transformado, la que nos ha perdonado. Es a través de Jesús. Padre, te damos gracias por el amor
aleluya, que has demostrado para con nosotros. Porque nos amaste con amor eterno y enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir. Ayúdanos, Señor, a cultivar esta salvación. Ayúdanos a valorar esta salvación, Señor, y seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. A no retornar atrás, a no volver al pecado, a no volver otra vez al mundo. Señor, que nada bueno nos trajo, Señor, sino poner nuestra mirada en Jesús y seguir avanzando hacia la meta y hacia la vida eterna, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir viviendo y haciendo tu voluntad, a seguir viviendo una vida de santidad, de rectitud y de obediencia delante de tus ojos, delante de tu presencia. La ayuda de tu Espíritu Santo, Dios. Te damos gracias, Dios mío. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice cada familia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Yo te pido por cada una de las necesidades, Dios. Te pido que obres en cada necesidad que algunos de nuestros hermanos tengan, Señor. Obra conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.